Desde que el miércoles de la semana pasada se difundiera una carta que el Papa Francisco dirigió al episcopado chileno, el tema no ha dejado de estar en la agenda pública. En esa carta el Papa cambia de posición. La verdad, dice haber estado mal informado sobre los asuntos de la Iglesia en Chile. Dice que, y desde luego al señalar eso, al decir que estuvo mal informado y que tuvo tuvo versiones sesgadas sobre la realidad, la verdad es que se ha iniciado una suerte de caza de brujas para saber cuáles son los conductos a través de los cuales el pontífice obtuvo esta información errónea. Bueno, sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia con Harald Beyer y don Pato Fernández. Bienvenidos al programa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, bueno, en esta indagación, digamos, acerca de quiénes informaron al Papa, la verdad es que la primera reacción es mirar los conductos oficiales. Los conductos oficiales de información de los papas normalmente son las nunciaturas y son los episcopados. Aquí, claro, se superponen además otras jerarquías, otros conductos. Está el caso del arzobispo y cardenal Errázuriz, arzobispo emérito y cardenal Errázuriz, como digo, que es miembro de un consejo de 9 miembros de la Iglesia Mundial para los efectos de la reforma de la curia. Él ha dado entrevistas y ha dicho que la verdad es que en el cargo que él está no le corresponde estar informando de los asuntos de la Iglesia chilena, cosa que a mí me parece bien atendible, porque es como los expresidentes, digamos. Los expresidentes no pueden andar cuenteando, digamos, sobre las cosas que hacen mal los presidentes. La verdad es que Errázuriz está ahí por otras razones. Es cierto que puede aprovechar contactos, amistades, complicidades que él tenga con el Papa, y las debe tener, puesto que está en este cargo y es uno de los nueve miembros de esa comisión. Pero me parece que en lo básico él no está para eso. Pero conversemos de este tema. Ahora, que no esté para eso no significa lo mismo que no lo haga de alguna manera. Estoy de acuerdo. O sea, no podemos no saber si hay informes oficiales, digamos, pero uno lo ha escuchado defender al cura Barros y defender todo esto cada vez que ha tenido ocasión. O sea, esa ha sido la postura del cardenal Errázuriz. No en el último tiempo. Bueno, porque las chaquetas tienen revés, digamos. Sí, claro. Pero durante un buen rato era más o menos lo que uno... tú quieres decir que él tiene responsabilidad en esto, y obviamente que la tiene. No tengo cómo asegurarlo de manera así certera, porque no he visto ningún reportaje al respecto. Ahora, me encantaría conocer un buen perfil del cardenal Errázuriz de los últimos años, porque efectivamente es una persona de la curia, que en el Vaticano no es un desconocido. Tú recién contabas su lugar y hace rato que tiene un puesto muy destacado. Y ha sido varias veces acusado, al menos por algunos, o apuntado con el dedo por gente que aquí ha sufrido... Sí, pero por el retraso que tuvo la investigación en torno a Canadima. O sea, ese es el cargo un retraso concreto, importante, y concreto, porque él recibió las denuncias, sí, él fue llamado, a él le pidieron... Sí, y de eso él ha tratado de dar explicaciones y es cierto, ese cargo está, digamos. Yo creo que este episodio revela el oportunismo de las organizaciones humanas de una forma insólita, digamos, porque aquí el Papa eligió creerle a un grupo y no a otro, esa es la verdad, y ahora cambió de posición, digamos, ahora elige creerle a otro grupo. Sin duda. Estas dos historias estuvieron siempre en paralelo, todos lo sabemos, todos lo escuchamos. Hay algo más. Yo creo que en el caso del Papa está la sospecha de que este Papa, cediendo a la tentación que tienen todos los gobernantes autoritarios,
yo creo que genera, o sea, tiene gran desconfianza en los conductos formales de investigación y de información. Y parece, por lo que ha señalado, un sitio digital muy enterado, muy con buena información sobre temas de curia vaticana. Parece que el gran informador, digamos, del Papa en los temas de la Iglesia chilena es un jesuita español que se pasea por el mundo dando retiros espirituales en el formato de los retiros de San Ignacio, que son retiros muy largos, muy prolongados, y que tiene buena comunicación con el Papa. Es un hombre que ha estado varias veces en Chile, es un hombre que ha tenido al obispo Barro entre sus seguidores, y parece que al final esa es como la gran fuente de información. Yo ¿sabes lo que creo? Que aquí, y esto entra en un tema que hemos hablado y seguiremos hablando por distintas aristas muchas veces, que aquí lo importante también es el cambio de Chile. O sea, ¿quién hizo cambiar de opinión al Papa? Yo no creo que sea el jesuita español ni no sé qué. Fue la sociedad chilena que le pegó un parelé del porte de un buque a su visita acá, que no se la dejó pasar, que en lugar de seguir rindiéndole pleitesías, digamos, a las creencias y a lo bien pensante anterior, que era seguir la línea de los pastores, digamos, sencillamente reaccionó por su cuenta y convirtió su visita en un fiasco. Y al convertir su visita en un fiasco, el Papa tuvo que decir que está mal acá, digamos, o sea, estoy obligado, no tengo alternativa. ¿Qué está mal acá? Porque si hubieran ido las multitudes acostumbradas, si esto hubiera pasado en Perú o en Colombia, viaje que en el mismo trayecto del Papa fue adorado como un enviado del Señor. Chile se lo habría tragado, dices tú. Totalmente. Pues. Y si Chile se la traga, ¿tú crees que el Papa está cambiando de posición en este momento? Para nada. Entonces, hay algo acá que tiene que ver con el diálogo que tuvo él, yo creo, con esta comunidad. Y que habla también del Chile actual. O sea, no porque ahora se para un pastor y habla con voz de buenón. Del diálogo que no tuvo con esta comunidad. O del diálogo que no tuvo. Que no tuvo con esta porque comunidad. Ya no basta con, ay, sí, hablar así, con eso ya no alcanza. Claro, la jerarquía de la Iglesia en Chile ha perdido prestigio, ha perdido credibilidad, y eso indudablemente que se reflejó en la venida del Papa, pero yo sigo insistiendo en que él eligió creer una historia por alguna razón, porque estimó que era más conveniente para el país, para la Iglesia en Chile, y se dio cuenta al final, por la fuerza de los hechos, de que no era esa la historia que le convenía seguir, y se cambió de caballo, digamos. Yo creo que es tan simple como eso, y eso es lo yo te compro la teoría, oye, de que aquí hay una dinámica organizacional, por decirlo así, en curso, ¿no? Bueno, de hecho han salido cosas bien insólitas en este debate, en esta controversia, insólitas como que la propia conferencia episcopal, digamos, le previno al Papa, digamos, de que era una imprudencia, por lo menos, haber designado a Barros como obispo. Sí. El propio Sati le habría advertido que no era una buena idea. Y parece que esas prevenciones, digamos, no sirvieron de nada. Y no sirvieron de nada. Porque otros en el entorno lo protegían. Pero mira, siguiendo un poco en la línea de lo que decía antes, yo creo que esto no ha terminado, porque tú ves, por ejemplo, ahora el obispo de Talca, Horacio Valenzuela, dice el día de hoy que hay que contribuir a la unidad, y habla de la Iglesia como la mamá, sí, y sí, todos estos flanes, digamos. Sí, una cosa, desde la República del Candor. Ya, yo creo que no se le deja pasar. O sea, no están los tiempos para este lenguaje, ¿te fijas? Bobalicona. Bobalicona, como... Sí. Porque a una mamita, cuando la mamita se enferma, lo importante es que vienen todos los hijos y cuidan a la mamita, y en ese minuto uno empieza a decir, ¿pero qué soy tonto? ¿De qué mamita estamos hablando? ¿Soy tonto? Porque cuando resulta que a la mamita alguien le sacó la cresta a puñetazos o con un cuchillo, tú vas, lo denuncias, y no son errores, como dice él, son delitos. Sí. Y en ese mismo minuto lo que tú quieres es, bueno, a ver, ahora hablemos todos con el mismo tonito nomás. Yo tengo particular aversión a todo ese discurso, digamos, que nos trata de hacernos creer que somos unos
unos niños chicos, que somos un menosprecio en el fondo de la Grey, te das cuenta que es una cosa... O sea, con la misma razón que rechazo este cine, digamos, que nos infantiliza, que nos hace sentir cabros chicos de nuevo, ¿no? Me parece asqueroso ese lenguaje, digamos, que nos lleva, nos trata como... Ahora, si uno ve todo este discurso, tontitos. todas las declaraciones de los últimos días, uno ve que la pugna todavía está fresca está viva. Ahora, ahí coleando. Porque fíjate cómo se corta cómo se va a cortar este quique, yo no sé. Bueno, y viene este paseo al Vaticano, ¿ah? Lleno de gente este paseo al Vaticano, porque hay de lado y lado. Sí. Van las víctimas de Caradima, va... Sí. ¿Quién va más a la conferencia episcopal? ¿Quiénes van? Van todos los obispos. Van todos los obispos. Van todos los obispos. O sea, algo va a pasar ahí. Porque como tú dices, Harald, efectivamente no ha terminado esto. Yo escuchaba el otro día al obispo González, ahora estamos viendo al obispo Valenzuela, y claro, hablándonos como a niñitos bobos, están defendiendo una postura todavía, y no la ceden. O sea, se matiza, se le busca el lado, pero bueno, habrá que ver. Claro. Increíble que a un papa con muy buena imagen internacional, como Francisco, porque la tiene. Sí. Menos yo creo al interior de la curia romana, porque a nosotros los romanos no nos gusta nada que se metan estos afuerinos. Sí, ahí no tiene buen rating, pero internacionalmente tiene buen rating. Es raro, a lo que voy, digamos, que un país, del rincón del mundo, como Chile, se le haya ido en collera, sí, por decirlo así, se le haya ido en collera. Porque lo que está ocurriendo aquí, en Chile, va a marcar mucho su pontificado, desde luego, y es la primera vez que un viaje papal, yo creo, en la historia, un viaje papal fracasa estruendosamente. Sí. ¿Y qué quiero decir con fracasa estruendosamente? Que la Iglesia chilena quedó mucho más debilitada después de la visita del Papa que antes de la visita del Papa. Entonces, el problema es que uno sabe, yo lo que pasa también es que uno sabe que hay pugnas de poder al interior de toda organización humana, pero yo creo que nunca habíamos estado tan cerca de esta pugna de poder. O sea, es algo raro también, ¿no? Oye, al interior de nuestra jerarquía, yo creo que refleja las pugnas de poder que hay en términos más generalizados. Nosotros somos un pequeño laboratorio de algo que es mucho más profundo al interior de toda la Iglesia mundial, por así decirlo, la Iglesia Católica sin duda mundial. Y que ha existido siempre, ¿eh? Acá en Chile y en los países que mantienen, que ahora se está terminando acá, pero que mantienen como esa beatería, digamos, o sea, lejanos del núcleo de poder, se vive como si no existiera, pero en Roma esto es evidente siempre, digamos. O sea, tú te puedes encontrar con una monja que no le gusta el Papa y que habla del Papa de turno con una soltura, claro, que no tenemos costumbre acá. Yo me preguntaba también si esto no tendrá que ver en el caso de Chile, ¿eh? ¿Por qué ha pasado esto en este rincón tan extremeño del mundo? ¿No tendrá que ver con que el Papa es argentino, ¿eh? Y que de alguna manera nos resulta mucho, o sea, más difícil tragarnos un Papa argentino que a cualquiera? O sea, sé. Como que no merece tanto respeto a un Papa argentino y nadie te va a venir a imponer aquí demasiado respeto por un trasandino. Según Juan Pablo Iglesias, editor internacional de La Tercera, que viajó con el Papa, decía que los vaticanistas que venían en el avión estaban muy sorprendidos por la frialdad, por el nivel de... por la frialdad, francamente, por la distancia, por el poco rating que había tenido la visita papal en Chile, y decían que no había, hasta donde ellos se recordaban y hasta donde ellos habían cubierto viajes papales, no recordaban nada parecido a este, que el único que podría parecérsele, pero que estiraba más la cuerda todavía, era un viaje que había hecho, no me acuerdo si este Papa o el anterior, a Francia. Pero mira, estamos en Chile, totalmente hemos adorado a la diosa de la razón, digamos, ¿no? Pero no tenemos la formación de república laica. Una cosa es que llegue un papa y otra un argentino vestido de papa.
Sí. No es lo mismo, no son iguales. No, pero hay un fenómeno yo también, seguiría indagando en claro, esa beta. Pero hay un fenómeno más profundo. Si uno mira las encuestas que hay que preguntan por la religión, hay un cambio brutal en los últimos 5 años, 6 años. Yo recuerdo que hacia el 2012 algo así como el 67% de la gente se identificaba con la Iglesia Católica. Hoy día es un 52%. 5 años, o sea, 5 o 6 años ha habido una caída. No es que se identifiquen con otra religión o que se declaren ateos o agnósticos, sino que sencillamente no se identifican con ninguna. Son excatólicos que están muy, por así decirlo, alejados de la Iglesia Católica. A la deriva. E indudablemente que eso tiene un impacto, yo creo, en la Iglesia significativo. Entonces, está el fenómeno del Papa argentino, pero también un distanciamiento profundo. Inmenso. Que yo creo que ha pasado un poquito inadvertido, pero que se ve en estas encuestas que preguntan cosas tan sencillas como la religión con la que usted se identifica, digamos. Ahora, piensa tú que la caída, el derrumbe en la prestancia moral de esta institución en los últimos años es fenomenal. Es fenomenal. O sea, antes más o menos, católico, no católico, se daba más o menos por descontado que el cura era un buen hombre. Eso era un cura, más o menos se le regalaba eso, salvo los ácratas, los furiosos. Y más que eso, tenía un rectorado, ejercía una autoridad en temas públicos. Pero el que ahora un cura, por el hecho de serlo, ya no tenga una supremacía moral en ningún, o sea, que tú no des por descontado que él por ser cura es mejor que el otro por ser ingeniero, es una cuestión bien fuerte, ¿eh? O sea, es una caída bien radical. Creo que lo hablábamos cuando conversábamos de lo de Sati, de perros y gatos, digamos. La reacción hasta en periodistas públicos de desdén y desprecio en el lenguaje, digamos, por lo que él hizo, es inaudita. Eso antes era de gente muy despreciable, como los que hacen el Clínico, cosas así. Pero no del escenario del mainstream. No, el capital simbólico de la Iglesia se ha destruido. Sí. Es una cosa bien sorprendente. Y en no mucho tiempo. Hay un problema también, bueno, entre muchos otros, es una de las facetas del problema. Digo. Hay un problema, yo creo, interno de liderazgo dentro de la Iglesia también. Hoy día no tiene un líder, no tiene un rostro, digamos. Ahora, habría que preguntarse otra cosa también, en esto como un cierto paralelo con los partidos políticos. ¿Qué gente se mete a cura, ponte tú, ahora? Alguna vez habían curas que eran pesos pesados, digamos, la conferencia episcopal de los 80, eran algunos de los personajes más respetados y intelectualmente digámoslo francamente, era el riñón de la élite muchas veces. Era el riñón de la élite, y era gente que citaba libros y que sabía de cosas, digamos. Sí. Hoy día uno se podría preguntar quiénes se meten ahí, igual como quién se mete a militar a la democracia cristiana o al PPD. No sé si son los mejores alumnos de cada generación. No sé, desconozco. Oye, hay otros temas. El fin de semana tuvo lugar el ataque de las fuerzas norteamericanas con el apoyo de Gran Bretaña y de Francia y de otras naciones europeas, el ataque a instalaciones sirias donde supuestamente se fabricaban armas químicas. Este ataque ha sido definido como un ataque comedido, como un ataque muy medido, un ataque que busca mantener un cierto equilibrio entre entregar una respuesta contundente, una condena contundente al uso de armas químicas por parte del gobierno sirio y de hacerlo en términos lo suficientemente suaves para que tanto Irán como Rusia no se sientan en la obligación de responder a este ataque con la misma virulencia o mayor. Comentarios al respecto. Bueno, yo creo que aquí lo sorprendente primero es que haya habido un ataque, porque aparentemente no sería la primera vez que
que hay uso de armas químicas desde el Anteriormente ya se había hecho un ataque a raíz de esto mismo, pero uno solo, y tengo entendido de que hay, según Human Rights Watch, desde el 2012 hay algo así como 400 episodios donde se habrían empleado armas químicas, digamos. Claro. ¿No? Entonces aquí hay un fenómeno, no sé si es un cambio político, tiene que ver con el frente interno de Estados Unidos, que explica esta acción un poquito más temeraria, drástica, por así decirlo, pero al mismo tiempo comedida, como tú señalas, sí. O sea, con objetivos muy precisos para no generar un ambiente muy negativo en el contexto internacional y particularmente en esa zona que hay cosas muy raras pasando, digamos. O sea, este conflicto entre Arabia Saudita e Irán, que está en la trastienda de esto, y una cierta alianza entre Israel y Arabia Saudita, que de alguna forma marca esto. Entonces, cuando tú dices porque hay una preocupación porque Irán no reaccione, tiene que ver con un fenómeno un poquito más global. Exacto. Que está ocurriendo en esa zona. A mí me parece, no sé, que ahí se está fraguando algo extraordinariamente complicado. Qué increíble que ya no vamos a ver imágenes bélicas como estábamos acostumbrados a ver, o como estuvimos acostumbrados a partir de los años 70 y 80, a ver combates, digamos. Hoy día aparecen videojuegos, digamos. Las imágenes que se mostraban de Siria eran fundamentalmente ni siquiera de los misiles norteamericanos cayendo sobre instalaciones sirias, sino que eran de lanzamiento de proyectiles de defensa, digamos, desde... Había sirios que decían que no habían ni despertado, no se habían dado cuenta. Eran disparos desde el régimen de Assad, digamos, para capturar estos misiles en el aire. No sabemos. Ahora, pero esto convive con un conflicto interno que con las guerras tradicionales, digamos. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, el conflicto es bien sorprendente en lo que se va convirtiendo, cómo arrancan estas cosas y en qué se convierten, ¿eh? Porque esto hay que acordarse que partió el 2011. Esto parte con la primavera árabe, donde un grupo de rebeldes empiezan a exigir democracia en lugares del sur de Siria. Esto tiene una represión muy dura, se empieza a agudizar ese conflicto, se arman algunos de los rebeldes, aparece ISIS, que no tiene nada que ver, digamos, y se mete en medio de este baile, aparecen ciertos grupos de Al-Qaeda, y de repente se convierte en una cosa entre sunitas y chiitas, y ya son los chiitas en el poder, mayoría sunita acá, apoyados por Irán. No, un enjambre. Y entra a apoyar por un lado Irán, y entra por el otro lado Irán y Rusia, y entra por el otro lado los turcos, que a su vez están... O sea, de pronto es como empiezan a pelear dos hermanos en la casa, y termina metido, digamos, el barrio completo. Oye, y toma en cuenta que además, a partir de ahí se genera este factor, esta corriente migratoria irresistible sobre Europa, fundamentalmente de sirios. Y ese factor es el que va a cambiar el escenario político europeo, ni más ni menos, digamos, porque le va a dar mucho espacio para que crezcan los partidos nacionalistas xenófobos, de derecha básicamente, va a desestabilizar digamos, o sea, le va a pasar una cuenta muy alta a los gobiernos centristas de Europa, a los gobiernos socialdemócratas o de centro derecha incluso. De hecho, la propia canciller Merkel quedó, a fin de cuentas, debilitada. Golpeada, claro. Golpeada por su política acogedora, factor, claro. Y eso hace pensar que en Alemania ese futuro ya no va a ser tan acogedor. No, esto tiene un efecto político. Qué interesante es ver cuando uno ve los mapas las corrientes migratorias, porque son como los vientos, o sea, mutan. Y tú ves que aparecen y se van moviendo. Hoy día nosotros, que estamos hablando en Chile de este tema con los haitianos, esta es hay dos o tres nuevas corrientes migratorias en América Latina que desembocan acá en Chile. La corriente siria, que pasa por Turquía, que después hay otra que va por
por el mar hasta Italia. O sea, se van armando como caminos de movimientos, pero parece ser que siempre es así. O sea, siempre se está moviendo. Bueno, desde los orígenes del ser humano. No ha terminado del todo, digamos, la transhumancia. Claro. O sea, sigue habiendo, siempre moviéndose por el mundo una Hoy día hay población. más facilidades en todo caso. No, por cierto, pero si tú miras las corrientes migratorias de Etiopía, porque al final todos venimos de Etiopía, digamos, se nos olvida, tienen algo de este fenómeno Claro. que va buscando por distintos lados, que en ese momento, claro, no eran obstáculos migratorios. Va buscando países, las porosidades pero, para claro, entrar. pero van buscando otros, clima, alimentación, otras cosas, digamos, Claro. ¿no? pero es un poco el mismo fenómeno, ¿no? Es Sí, muy probable, interesante. oye, que no sé, en 1000 años más la raza humana sea una sola. O sea, que la mezcla... Claro, que la mezcla sea tan fuerte que... Claro, que el mestizaje explique, no sé, pues la situación los genes, digamos, del 90% de la humanidad. Pero somos mucho más parecidos de lo que si el color es un accidente. El color es un accidente, sí. No, en el fondo somos todos mucho más parecidos de lo que creemos. No ha separado distintas posibilidades. Sí, claro. Este escándalo que se produjo en Inglaterra a propósito de este descubrimiento de hace 12.000 años de que en el fondo el primer inglés era un negro, digamos. sino después ha evolucionado por otras razones, por clima, razones, Por clima, claro, por falta de sol. Claro, que ha generado un ruido en Inglaterra este hecho. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer y Patricio Fernández en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.